Job capítulo 4. Si no tiene su Biblia, estará en pantalla para que usted pueda leerlo ahí. Job capítulo 4. Bien, véanme todos acá. Primero vamos a platicar con nuestro Señor y vamos a decirle que esta mañana Él sea quien pueda hablar a nuestras vidas. Inclinamos todos nuestros rostros y oramos. Señor Jesús, gracias por darnos este tiempo, darnos este momento y ahora compartirlo para estudiar su palabra. Ruego, Señor, que pueda ser de bendición para todos lo que hagamos en este lugar y sobre todo, Señor, su palabra que pueda golpear nuestro entendimiento. En su nombre lo pedimos. Amén. A esta altura del libro de Job, nosotros tenemos un escenario bastante importante que debemos tomar muy en cuenta. Véanme acá. Un hombre que desata su ira, porque no le puedo llamar de otra manera, al pasar 7 días en silencio sufriendo el dolor que le ocasionaban las llagas, ¿sí? La enfermedad, la lepra que había caído sobre todo su cuerpo, llegó un momento en que no pudo más que desatar un momento de cólera, de ira, de molestia. Tenía sus mejores amigos frente a él y nadie decía nada. Ahora, razones para no decir nada eran obvias. Ante el sufrimiento de la persona que está frente a ellos, lo más indicado era guardar silencio. Lo más indicado era guardar silencio. Pero ante ese silencio también Job no dejó de incomodarle, y fue el sermón de la semana pasada, y él abrió su boca y terminó maldiciendo el día que él nació. ¿Se recuerdan? Que eso hablamos la semana pasada, cómo nosotros podemos pensar que podemos ridiculizar un día de nuestra historia, cuando ya ha pasado un sinfín de cosas que nos hicieron más que felices. Pero por un día que nosotros venimos a sufrir, venimos y queremos opacar toda nuestra existencia. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Pero ahora, mientras ustedes hacían la dinámica, quiero que por favor piensen aquellas personas que participaron de ella. Lo difícil que era seguir una instrucción, primero con tantas personas que están creando alboroto, ruido, y segundo, cuando tenemos nuestros ojos vendados. Aun cuando ustedes querían caminar de manera correcta, muchas veces no se lograba porque no teníamos un mismo objetivo todos a seguir por la forma como Balta les había colocado cuando les vendó los ojos. Pero todo eso era parte de poder entender el sermón de hoy. Para que ustedes tengan idea, si nosotros no tenemos una audición correcta, si nosotros no tenemos la guía correcta, lo más seguro que cuando empecemos a actuar o hablar, vamos a decir cosas desagradables, cosas que no van a ser de lo mejor. Ejemplos de ellos. Algunos de ustedes, mientras estuvieron estudiando su época escolar, fueron muy agradables en su manera de expresarse. ¿Por qué? Porque sus padres y el colegio o la escuela cuidaba de su lenguaje. Pero una vez crecimos y nos dimos cuenta que en la universidad ya no se hablaba igual, y empezamos a adoptar malas palabras en nuestro vocabulario. Palabras que se vuelven indecorosas desde cualquier punto de vista, pero las usamos tan normal que pareciera ser que podemos hacer uso de ellas de manera indiscriminada, y las personas se insultan. Podemos decirle a un amigo así: mira, maldito, vení para acá, cuando son palabras que son de exclusividad de Dios para poder tener al margen a alguien de una bendición, y nosotros la ocupamos para decírselos a cualquiera. Ahora, ¿dónde aprendimos ese nuevo lenguaje? Cuando estuvimos en la escuela, cuando estuvimos en los primeros años, no usamos un lenguaje así, y palabras como esas o peores existen en nuestro lenguaje, y debe ser normal, y todos los demás, y las escriben en la web, y usted lee lo que están poniendo los muchachos el día de hoy,
y escriben tan mal, bueno, tienen tan mala ortografía, partiendo de ahí que tienen tan mala ortografía, que hasta las palabras sucias, mal escritas, se miran peor. Fíjense cómo las palabras sucias, mal escritas, se miran peor. Yo digo, oye, ¿y cómo es que aprendieron a decir tantas malas palabras? Y estoy hablando en términos generales. ¿Hacia dónde nos lleva nuestro vocabulario? ¿Qué te hace pensar que el decir esas palabras eres mejor? ¿O te hace sentir grande? ¿O te hace sentir importante? El pastor tiempo atrás ha venido con una campaña que las palabras sucias no deberían estar en nuestra boca. Y escuche, hay muchos hombres allá arriba que están luchando con las palabras sucias. No así nosotros. Nosotros no luchamos con las palabras sucias. Y cuando se puso este cartel acá, se estaba tratando de decir, no abra su boca si no va a decir palabras correctas. No abra su boca si no va a decir algo coherente. Si lo que usted va a decir va a dañar, o peor aún, lo que usted haga o diga va a hacer para que otra persona se vuelva imprudente o malcriado, mejor no abrir la boca. Por eso digo, mejor si hubieran seguido 7, 8, 9, 10 días viendo el sufrimiento de Job. Pero cuando Job abrió su boca, desencadenó una serie, escuche, una serie de pecados por la forma como lo hizo. Y yo les digo a los adultos que algún día de esto voy a empezar a escribir el libro. Todavía no lo he empezado, pero ya tengo el primer argumento para escribirlo. Que los golpes en el matrimonio suscitan, sí, solo sí, cuando las palabras ya no hacen daño. Mientras las palabras hagan daño, usted puede decir todas las malas palabras que quiera, porque sabe que está causando daño. Pero en el matrimonio sobrepasa ese concepto. Y después, cuando las palabras ya no hacen daño, siguen los golpes, siguen los maltratos, sigue el flagelo. Eso es otra historia, no tiene que ver con ustedes. Pero vean cómo una cosa trasciende a la otra. Todo empieza con un malestar, con ira, todo empieza con la desconfianza, todo empieza con celos, y ahí vamos. Y de repente, cuando todo esto empieza a desencadenarse, vamos soltando las palabras sucias. Ya no nos conformamos con mostrar nuestro enojo, nuestra ira, sino que tenemos que decir palabras soeces, sacar nuestra suciedad de la alcantarilla y ponerla a la vista. Que se den cuenta los demás. Y escúcheme, cuando usted ni siquiera está acostumbrado a las palabras sucias, las dice hasta con elegancia. Entonces yo me pregunto, ¿y de cuándo acá es elegante decir una mala palabra? Observé una pareja celebrando a su niño cuando dijo su primer mala palabra. Celebrando, mira, y le dicen, repetí otra vez, hijo, y le decían al niño que, y el niño, él no sabe lo que estaba diciendo, y le aplaudían, y el niño, ¿qué cree que hacía? Lo volvía a decir. Sonaba como una gracia en los bebés. Por eso cuando nosotros presentamos los niños acá en el templo, la recomendación, el compromiso que adquirimos como papás es que las primeras palabras que salgan de la boca del bebé sean palabras de adoración a Dios. Eso es lo que debe salir de la boca de ellos. Y eso debería continuar. Pero piensen, a través del tiempo que ha pasado, ¿eso es lo que hay en su boca? ¿Eso es lo que hay en su corazón? Porque la boca habla de la abundancia del corazón, de lo que cada uno de nosotros tenemos. Así es que mejor paro de contar y vayámonos a la escritura y veamos cómo el primer amigo de Job, que se llama Elifaz, él empieza a dar su argumento, atención, su argumento, el por qué cree que Job está en esa condición. Por favor, piensen todos, como amigos, usted como amigo, ¿usted debe tener un argumento cuando va a ver a su amigo al hospital? ¿Debe tener un argumento? ¿Debe explicarle a él las razones por las cuales está en esa condición? ¿Sí o no?
Yo debo tener un argumento porque un amigo de acá de la iglesia se le murió su mamá, su papá. Yo tengo que tener un argumento. Es más, ni siquiera quiero que me pregunten, pastor, ¿y por qué? Porque no tengo un argumento. No tengo nada que explicar. No tengo una respuesta del por qué están sucediendo muchas cosas. Sí puedo tener palabras de consuelo. Atención, muy diferente. Palabras de consuelo. Pero ahora lo que vamos a escuchar es que los tres amigos de Job tienen su propio argumento, su propio razonamiento de por qué Job está pasando por esa situación. Si vienes a ver a un enfermo y lo que trae son argumentos, escúchame, no vengas. No vayas a ver a tus amigos. Si vas a ir a condenarlos por la enfermedad que tienen, no vayas a verlos. ¿Por qué? Porque ningún argumento es válido ante una situación difícil. Ante un momento de dolor no valen los argumentos. Y peor si le llegas diciendo que es una condición de pecado, que es una condición de su mala vida, que es una condición de sus malas decisiones. Mira, si esa persona estaba al borde de la muerte, lo mataste. Si esa persona estaba acariciando la idea de suicidarse, cuando tú te salgas, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tus argumentos, más la confusión que tenía de su enfermedad, lo van a hacer alargarse de acá. Muchas veces le digo yo a los padres o a los hermanos, mire, necesito que bautice a mi papá o a mi hermano antes de que muera. Y yo digo, no voy a hacerlo, porque si le bautizo, él renuncia a vivir. Y mientras no esté bautizado, él va a querer luchar todavía por tener un espacio para vivir. Y muchas veces no nos damos cuenta que lo que le estamos dando es el arma para destruirse, el arma para quitarse la vida. Y sus argumentos, nuestras palabras, nuestra manera de pensar, trae consigo un juicio que para el que está doliente va a ser suficiente para decir, ¿y para qué estoy aquí? Pues bueno, basta que usted le diga a una persona, vos en la iglesia, no seas hipócrita. Para que vos vayas mejor, ¿para qué voy yo? Escúcheme, esas pequeñas palabras que le pudieron haber dicho a usted, lo van a hacer alejarse eternamente de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a decir, de veras, es que eso de ir a la iglesia es de hipócritas. Y empiezas a razonar el argumento del otro. Y cuando a mi mente o a su mente vienen argumentos de esa naturaleza, lo más seguro es que terminaremos pecando. Escúcheme, lo más seguro es que nuestra boca nos hará decir cosas si quizás Dios no existe. Si Dios existiera, el mal no existiera. Si Dios existiera, no me hubiera pasado esto. Si Dios existiera, no me hubieran abandonado a mis padres. Si Dios existiera, y empieza usted con los argumentos propios. ¿Pero a razón de qué? De que alguien abrió su boca. Y vea, lo que trajo a su corazón no fueron palabras sabias, trajo veneno. Veneno. Así es que la pregunta es, ¿y cómo le vamos a poner al sermón de hoy? ¿Cómo le pondríamos? Tus palabras envenenan el corazón de otros. Muchas veces mis palabras no son palabras de aliento, solo son veneno. Solo son veneno. Y si llevan veneno, lo más seguro que tu fin es destruirlas. Entonces no hemos venido a este mundo para ayudarnos unos a otros, sino para matarnos, para destruirnos. Y la oportunidad que nos veamos va a ser la oportunidad para quitarnos la paz, quitarnos la alegría, quitarnos la razón de vivir. ¿Por qué? Porque ya no nos ocasiona placer vernos, ya no nos ocasiona alegría vernos, y solo esperamos el momento para abrir nuestra boca y ¿qué? Y soltar el veneno. Y soltar el veneno. Entonces, piense conmigo, ¿cuántas veces usted ha abierto su boca, pero las razones de abrirla es herir el corazón ajeno? Así, lo hace con la intención, con la alevosía, con la premeditación. Espérate, que ya, solo déjame que hable. Y cuando usted va a abrir su boca, ya lleva la intención de hacerlo. Veamos cómo dice Job, léalo conmigo. Capítulo 4. Entonces respondió Elifaz temanita y le dijo, o sea, 7 días después del argumento de Job, de que maldito el día en que él nació, dice,
si probáramos hablarte, te será molesto. Mejor no hemos hablado todo este tiempo. Pero ¿quién podrá detener la palabra después de lo que acabamos de oír? Después de tus argumentos, Job. Después de creerte santo, después de creerte lo máximo, después de creer que el mundo se te puso de espaldas, después de todo eso, me has dado argumentos para decirte las verdades. Escúcheme, todo nace a razón de la desencadena de la forma como Job habló. O sea, ahora me has dado motivos para decirte quién sos y por qué estás ahí. Ahora sí tengo la solvencia para decirte, Job, en realidad no sabes quién eres. Job, en realidad todavía no has entendido por qué estás en esa condición. O sea, después de que hicieron un largo viaje y les da consternación y hacen todo un rito religioso y se sientan humillados ahí delante de Job, se le olvida todo eso. Y ahora lo que tienen ya no es un sentimiento de compartir el dolor, sino lo que tienen es palabras, según ellos, sabias para una persona moribunda. Escúcheme, si usted es una persona moribunda, usted es una persona enferma, usted es una persona de muerte, y de repente le dicen a usted, es que mira, yo creo que a vos, Dios ya te dio la espalda. Pregunto, ¿cómo se sentiría usted con esas palabras? Se lo están terminando de matar, pues. Le están dando el tiro de gracia. Si esas son las palabras de consuelo, mire, en realidad usted no necesita amigos. Suficiente con el dolor que tenga para tener amigos como ellos, decimos nosotros hoy en día, mejor no tener amigos. Y ahora le digo a Job, tienes toda la razón, porque estos no son tus amigos. Estos van a venir y te van a meter una daga, una espada, un cuchillo en tu espalda, y no solamente lo van a meter, sino que van a removerte la espalda para que sintas el dolor de cada palabra. Porque muchas veces duele más lo que decimos que lo que hacemos. Nuestros actos llevan un fin dañino, pero lo que dices lleva mucho más veneno, porque no sabes hasta dónde va a penetrar este veneno. El cuchillo entra en una pierna y ocasiona dolor en esa pierna, entra en el estómago y causa dolor y daño en ese estómago, pero las palabras envenenan todo el alma. Escúchame, envenenan todo tu ser. Entonces tú dices, ¿y qué estoy haciendo, pues? ¿Y para dónde voy? Con estos amigos, wow, no tiene razón de ser. Siga leyendo, vea lo que dice a continuación. El 3, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Mire, esta parte me gusta, me fascina, porque es por primera vez que alguien destaca el papel que Job tenía en este mundo. O sea, eso que alguien venga y diga que tú tienes algo bueno es muy importante. Darle al César lo que es del César. No, es que mire, cuando él sirve, cuando él se involucra, cuando él está así entregado a la obra del Señor, es otra cosa. Cuando empezamos a decir las virtudes de esa persona, qué lindo es. Y eso es lo que empieza a hacer este hombre. Empieza a poner en alto a Job para darle más tarde por abajo. Yo recuerdo lo que tú hacías, Job. Mira, eras como maestro de lo mejor. Eres una persona que estaba siempre listo para ayudar a los más jóvenes. Y me gusta esa actitud de Job. Una persona que alguien empieza a celebrar sus éxitos, sus logros. Siga leyendo, vea lo que dice. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Aquellos que sentían duda, aquellos que sentían que necesitaban ayuda, ¿a quién buscaban? A Job. Aquellos que andaban buscando un poco de cariño, buscaban a Job. Aquellos que necesitaban un poco de aliento, buscaban a Job. Y escúcheme, no dice que lo buscaban por sus riquezas, sino porque él era un buen maestro, una persona que sabía enseñar, que sabía darse a sí mismo. Por eso lo buscaban, por eso lo escuchaban los jóvenes, por eso lo escuchaban los adultos, porque sabía enseñar, sabía darse a entender, explicaba la palabra. Y no solamente eso, vea lo que dice, al que tropezaba, ¿qué dice? Enderezaban tus palabras. Bien,
al que tropezaba, al que se salía del camino, al que cometía errores. ¿Qué hacía Job? ¿Qué hacía Job? Cuando alguien se equivocaba, de repente le decía, mira, fulano de tal, anda embriagado, anda en malos pasos. ¿Qué hacía Job? Mátenlo a ese, apártenlo. No, venía, mándenlo a traer, vamos a ayudarle. Él tenía formas de ayudarle a la persona que caía, a la persona que se salía del camino, a la persona que tomaba malos pasos. Job era la primera persona que buscaba ayudarles. Entonces me pregunto esta mañana, si quisiéramos seguir los pasos de Job, número 1, ser maestros de otras personas, ayudarles a otras personas a salir adelante. Si queremos seguir los pasos de Job, es ayudar a aquella persona que hoy anda en malos pasos. No a criticar a esa persona, no a condenarla, no a empezar, mira, con esa vida que llevas, muy pronto vas a terminar. Eso es condenar. Eso no es ayudar a alguien. Eso no es levantar a la persona. Eso no es darle palabras de aliento. Eso es hundirlo. Eso es decirle, mira viejo, qué bueno que ya te vas a morir. Eso no son palabras de aliento. Y la vida dice, Job procuraba en todo lo que él podía ayudar a otras personas. Bien, hasta ahí las palabras lindas. Hasta ahí el decir al César lo que es del César. Lo que viene a continuación es el efecto de cuando nosotros no cerramos la boca. Si hasta este momento Elifaz cierra su boca, era más que suficientes palabras de aliento. ¿Sí me está entendiendo? O sea, si hasta ahí él cierra su boca, Job tenía que decirle, hey, gracias, qué lindas tus palabras. Pero no, mira lo que viene a continuación. Mas ahora, Job, el mal ha venido sobre ti, ¿y qué pasa? Te desalientas. Cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Como quien dice, cuando el mal es ajeno, ahí sí puedes hablar. Pero ahora que viene en contra de ti, ahora que te toca vivirlo en carne propia, bien, véanme todos, pregunto, ¿acaso no todos nosotros nos suceden cosas malas y cosas buenas? ¿Sí o no? Pregunto, ¿sí o no? ¿Tiene que ver esto con la religiosidad? ¿Tiene que ver con tu religión? Si alguien le dijo, mire, el día que usted se haga cristiano, ya no le van a pasar cosas malas, esa persona que le dijo tal cosa le mintió. Porque no es cierto que por ser evangélico, que por ser cristiano, que por ir a una iglesia, que por estar en este lugar, a usted no le van a pasar cosas malas. Esta mañana me comentaba uno de mis hermanos, pastor, ayer después de que terminó el culto, tuvimos un accidente y nos dañaron todo el vehículo. Todo el vehículo se dañó. Y saben, las personas se fueron, huyeron. Pregunto, ¿eso no es malo? ¿Y de dónde venían? De la casa del Señor. ¿Por qué le pasan cosas malas a los hijos de Dios? No tengo las respuestas. Pero sí le puedo decir algo. Dios guardó la vida de todos los que estaban ahí. Y ahora están acá en el templo. Ahora están aquí adorando al Señor. ¿Por qué guardó las vidas de ellos? Por su grande misericordia, por sus propósitos que Él tiene. El carro quedó dañado, pero las vidas de las personas fueron guardadas. Respuestas no tengo. Y si me pregunta, pastor, ¿por qué me pasó eso? Mejor me quedo callado porque mis argumentos los van a hacer pecar. No tengo respuestas. Entonces viene alguien y me dice, pastor, mire, si yo estoy sirviendo, yo estoy involucrado, y mire lo que me pasó. Mire, del único que nosotros sabemos hoy por hoy que lo que le pasó no tenía nada que ver con su vida en cuanto a pecados es Job. Porque usted y yo conocemos el antecedente que Satanás ha andado detrás de él para hacerlo caer. Pero que él, el personaje Job, delante de Dios era un hombre perfecto e intachable. De él sí sabemos por qué está pasando todo lo malo, pero de su vida no sé. De su andar diario no sé. Y escúcheme, ni me cuente, ni quiero saber. Ni quiero saber. ¿Por qué? Porque cuando le pasa algo malo, ¿qué voy a hacer inmediatamente? Me la voy a llevar de mal profeta. Y voy a empezar a decir, ¿y cómo no te va a pasar eso si mira lo que andas haciendo?
Escucha lo que dije, de mal profeta. Voy a empezar a poner palabras que no son las correctas. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios. Yo no sé por qué a usted le pasó tal cosa. Yo no sé por qué le ha pasado tal enfermedad. Yo no sé por qué a su papá le pasa esto. Yo no sé por qué a su mamá le está pasando por aquí. No puedo saber eso. El único que sabe exactamente es Dios. Y Él no nos da cuentas. Él es Dios, Él es soberano. Él no tiene por qué darle cuentas a usted. ¿Y de cuándo acá usted le pide cuentas a Dios? Nosotros debemos darle cuentas a Dios. Él no nos va a dar cuentas a nosotros. Se lo voy a poner de otra manera. Yo tengo que darle cuentas a mis papás de mis actos. Y me preguntan, Marley, ¿qué hiciste? Esto y esto. ¿Por qué lo hiciste? Yo puedo darles cuentas. Pero yo no puedo venir donde mis papás a decirle, mira papá, mira, ¿qué hiciste ayer? Explícame por qué hiciste eso. Y agarrar un cincho y empezar a... ¿Puedo hacer eso yo? No puedo hacerlo. Aun cuando mis tatas estén equivocados o haciendo las cosas mal, yo no puedo venir a pedirles cuentas a ellos. Ellos tienen la soberanía sobre mí. Y Dios no me ha dado facultades para que ellos tengan que darme cuentas a mí en absoluto. Nosotros somos los que damos cuentas a ellos. Y así es delante de Dios. Yo no puedo venir a pedirle cuentas a Dios, a decir, Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Sabes lo que vas a escuchar de Dios? Nada. ¿Por qué, pastor? Y Él se puede guardar el silencio que quiera. Siga leyendo, vea lo que dice a continuación. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Mire, en el fondo, Elifaz sabía los principios de Job. Hace uso de tu integridad, hace uso de tu fe. Y vas a ver las cosas no cambian. Empieza a poner en duda, atención, la religiosidad de Job. Empieza a ponerla a tasabliar ahí, a pensar si andas derechito o no andas derechito. Porque yo recuerdo, dice Elifaz, que toda tu confianza era tu integridad. O sea, tú caminabas siempre con la frente en alto. ¿Y quién podía decirte algo? Si eras un hombre derecho. Ahora, hablemos. Job, ¿podés poner la frente en alto? Les pregunto a todos ustedes que conocen la historia y le han llegado conmigo. ¿Job podía levantar su frente en alto en este instante? ¿Sí o no? Carlos, ¿qué opinas? ¿Podía Job levantar la frente en alto delante de Dios? ¿Qué es lo que hizo? Cuando maldijo su día, fuera de haber maldecido su día que él nació, ¿Job podía levantar su frente en alto? ¿Sí o no? No, ni aún así. Veamos, otra opinión, ¿tú qué crees? 7 días sufriendo la enfermedad, carcomiéndole el dolor, la frente en alto, ¿se puede poner? Ajá. ¿Había algo que le condenara a él para no hacerlo? ¿Había un pecado en él que le decía, no levantes tu rostro? No había. Sí podía hacerlo con todo su dolor y levantar su rostro y decir, Señor, si quieres acabame pues. O sea, tenía esa solvencia, no había pecado. Bueno, y si no ese era el problema de Satanás, pues, que aún con todo y eso, no pecaba. Con todo y eso, la frente seguía en alto. Y ese es el problema de Satanás, que con todo y eso Job no pecaba, hasta el punto que maldijo su propio día. Entonces ya no está la frente en alto. Entonces hay que agacharse. ¿Por qué? Porque dijiste que Dios se equivocó un día, que Dios no debió crear ese día, que estás corrigiendo a Dios, estás diciéndole a Dios, mira Dios, si me hubieras preguntado, yo no hubiera nacido. No es la postura de muchos de ustedes, pues, si yo ni siquiera le pedí a mi nana que me trajera a este mundo. O sea que Dios se equivocó. O sea que Dios se equivocó. ¿Te das cuenta que tus argumentos te están haciendo pecar? Mire, si yo no le pedí a mis tatas que me trajeran, ¿y entonces cuál es el problema? O sea, Dios se equivocó el día que te trajo a este mundo. Ahora estás en la postura de que puedes corregir a Dios. Y aquí no estamos hablando de cómo viniste a este mundo.
Estamos hablando que estás opinando de lo que Dios hizo. Y ahora es el momento donde Elifaz empieza a dudar. Bueno, no a dudar, a poner en duda el pensamiento de Job. Vean el 7. Recapacita ahora. Bien, lo lleva ¿a qué? A la reflexión. Lo lleva a la reflexión. ¿Qué inocente se ha perdido? Bien, véanme todos. Según Elifaz, estamos entre verdades y mentiras. ¿Qué inocente se ha perdido hasta el día de hoy? Pregunto, ¿usted conoce inocentes que han muerto si no tenían nada que ver? ¿Sí o no? Le voy a poner un ejemplo. Cuando quemaron el microbús allí en Mexicanos, todas esas personas que murieron ahí, ¿eran inocentes a la causa de las personas que los querían matar? ¿Sí o no? No tienen nada que ver en la causa. Todos eran inocentes y todos murieron. Entonces dice Elifaz, los inocentes no mueren. Escúcheme, qué error doctrinal más grande este. Y por eso le digo, entre verdades y mentiras habla Elifaz. Primero habla la grandeza de Job, para luego empezar con las mentiras. Le está diciendo a Job, Job, en este mundo todo es perfecto, y lo que se mantiene perfecto no tiene por qué morir. Los inocentes no mueren. ¿Acaso nosotros no hemos visto bebés que mueren? ¿Acaso no hemos visto bebés que nacen pegados y cuando tienen que separarlo mueren? ¿Son inocentes o no son inocentes? Y entonces, ¿dónde quedan las palabras de Elifaz? Dígame, ¿acaso ustedes no fueron inocentes de muchas decisiones que tomaron sus padres? ¿Y por qué sufren, pues? Si ustedes no tenían nada que ver. Porque no es cierto que el ser inocente no te va a traer sufrimiento. Es falso lo que dice Elifaz, que la inocencia es motivo para ser feliz. No, no es cierto. Estaban chineando un bebé en la salida de un restaurante, una pareja, y una bala perdida cae en el bebé y muere. Nadie vio quién disparó esa arma, nadie vio esa bala, nadie vio un tiroteo antes. Alguien disparó una bala, subió a los cielos, iba saliendo una pareja con su bebé y al bebé le cae la bala y muere. Pregunto, ¿no es inocente? Claro que es inocente. ¿Y por qué muere? Porque lo que Elifaz dice no es cierto. No es cierto que los inocentes no tienen por qué sufrir. La Biblia no nos ha dicho que por ser inocentes o por ser pecadores vamos a morir o vamos a sufrir. Solo los pecadores van a sufrir. La Biblia no dice eso. Usted puede estar en su carácter de inocente en esta misma ocasión, en este mismo instante, y va a sufrir. Y usted mismo va a decir, pastor, yo no tengo nada que ver en ese asunto. Y tienes toda la razón. Por eso le estoy diciendo, entre verdades y mentiras está Elifaz. Empezó a hablar grandezas de Job, empezó a ponerlo en alto, pero ahora vienen detrás de él las mentiras. Siga leyendo, vea cómo dice. Yo he visto a los que aran iniquidad y siembran injuria y la ciegan. He visto a los que hacen el mal y a eso les va mal. Con eso no hay problema, porque si andan haciendo cosas malas, van a resultar cosas malas. Dice, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. Bien, paro ahí. Empieza a decir Elifaz, todo lo que le acontece al malo es porque la ira de Dios está sobre ellos. Todo lo que le acontece a las personas que no son de lo mejor, le viene lo peor en su vida. Llegó al punto de decir Elifaz, Dios te ha dado la espalda. Bien, ante argumentos como esos, ¿cuál debe ser su postura? Si alguien le está diciendo palabras como esas, usted está en un lecho de dolor, usted está en un momento sufriendo, y su mejor amigo viene y le dice, el que siembra iniquidad va a recibir iniquidad.
Job, este es el precio de tu pecado. Te tengo la solución. Arrepiéntete y vas a ver que vas a cambiar tu vida. Bien, pregunto, ¿es cierto o es falso? ¿Es cierto o es falso? Esas fueron las palabras de Elifaz. Job, arrepiéntete y tu vida va a cambiar. ¿Es cierto o es falso eso? Si eso es así, por favor, vean conmigo. Vayan a la cárcel. Busquen a uno de sus amigos, a su papá, a su tía, la que está ahí guardada. Y digan estas palabras. Tía, hermano o amigo, quien sea, o cualquier persona, usted acérquese ahí a la cárcel y dígale, arrepiéntete y saldrás de este lugar. ¿Sí me está entendiendo? Si esa persona le toma a usted la palabra y se arrepiente en esos momentos, pregunto, ¿va a salir de ese lugar? ¿Sí o no? ¿Va a salir de ese lugar? ¿Sí o no? O sea, ¿usted se lo puede llevar a su casa inmediatamente? O sea que le está mintiendo. Porque no es cuestión de arrepentirse, es cuestión de una pena legal. Y él va a sufrir una pena legal. Si dice 5 años, 10 años, 15 años, esa es la pena. No tiene nada que ver con el arrepentimiento. La pena tiene que pagarla. ¿Sí me está entendiendo? Bien, la persona viene y tiene una enfermedad mortal. Si yo vengo y le digo, hermano, mire, si usted se arrepiente, usted va a salir de esa condición. ¿Y la persona quiere sanar, sí o no? Sí, quiere sanar. ¿Sí me entiendes? Si yo le digo, si tú crees en estos momentos y te arrepientes de tus pecados, vas a sanar ahorita. Esa persona le toma la palabra al predicador o a la persona, o a usted le toma la palabra y dice, me arrepiento de todos mis pecados. Bien, cuando termine la oración, esa persona se va a poner de pie y se va a ir contigo y le va a decir al médico, ya me voy. ¿Y qué pasó? Ya me arrepentí de mis pecados y es todo. ¿Funciona así la vida? ¿Verdad que no? Usted ya lo sabe que no funciona así. Entonces, Elifaz, deja de mentir. Deja de alimentar mentiras. ¿Por qué? Porque hay cosas que no tienen que ver con tu pecado. Hay cosas que tienen que ver con el poder de Dios. Y ahí no puedes meterte tú. No puedes meterte. Si tiene que ver con tu pecado, quizás tú lo sabrás. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién es Elifaz para decir? Piense conmigo, ¿cuál era el pecado de Job? Elifaz, te pregunto, a tu juicio, Elifaz, como crees que te las sabes todas, ¿cuál es el pecado de Job? Porque le estás diciendo que se arrepienta, entonces es fácil. Job, si tú devuelves lo que has robado, entonces tu vida va a cambiar inmediatamente. ¿Va a suceder eso? Dígame, ¿va a suceder eso? No, no va a suceder eso. ¿Sabe por qué no va a suceder? Porque la enfermedad de Job no era fruto de su pecado. Era un pleito entre Dios y Satanás. No tenía que ver Job. Entonces nos estamos metiendo en terrenos que usted y yo no tenemos derecho de opinar. Cada vez que usted se meta a opinar donde usted no ha sido llamado, escúcheme, cuando abra su boca, lo más seguro que va a hablar veneno. Por eso yo le dije, cuando abro mi boca, lo más seguro que voy a envenenar el corazón de otros. ¿Por qué? Porque se ha metido a opinar en terrenos que no le conviene hablar. En el tiempo que soy pastor, he aprendido a ir a los hospitales, e ir a las cárceles, e ir a los cementerios sin preguntarme nada. Y no quiero que me pregunten, pastor, ¿y usted por qué cree? No tengo respuestas. El día que meta mis respuestas son los argumentos suficientes para que la otra persona empiece a pecar. ¿Por qué? Porque van a venir las inconformidades. Porque va a creer que yo tengo la razón. No tengo respuestas. Hay cosas que le competen únicamente a nuestro Dios.
sus males, sus enfermedades, no puedo decir nada. Lo que sí puedo decirle esta mañana es que si puedo mantener mi boca cerrada ante los males ajenos, más bien me hago a mí mismo. Y todo esto que está acá lo puedo quitar libremente y cerrar mi boca. Y entonces estaré en paz con Dios. Y si usted sufre, lo único que me resta a mí es acompañarle en su sufrimiento. No venir y darle respuestas ante su sufrimiento, sino apoyarle y de esa manera salir juntos adelante. He estado en las camas de hospitales de muchos de ustedes y no hice mayor cosa. No hice mayor cosa. Y ahora les veo acá. ¿Por qué están acá? Porque Dios tuvo misericordia y le trajo de regreso. Y eso es lo más importante. Cuidado cuando abras tu boca. Y especialmente si en tu corazón anida el deseo de lanzar veneno. Vas a destruir un alma. Y eso te cuenta como pecado. Tú decides. Inclinen todos sus rostros, vamos a orar.